Ahora sí. Bueno, nos quedamos acá. Seguimos otro poco, ¿sí? Ya vuelvo, la tercera vez que digo Conrad, Foucault, parten de lugares distintos, bla, 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 bla. Seguimos. Algo que, digamos, que sí está bueno en Conrad, yo le tengo aprecio a Conrad de muchas de las cosas que dice, en otras no tanto, pero en esto sí, es empezar por el principio, ¿no? La medicalización es una perspectiva que, como les dije, tiene cierto gancho, ha logrado saltar la valla de la academia y algunas personas en ciertos círculos la utilizan de manera casi cotidiana o con un sentido más cotidiano. Sin embargo, para Conrad, y no está mal esta idea, hay que volver a mirar un poquito el concepto, porque en esa expansión, como si dijéramos que hubo un intercambio, en esa expansión del concepto, la explicación se fue relajando, y hoy casi que medicalización es cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa que tenga que ver con la medicina es medicalización. Y en realidad, si nosotros lo pensamos como un proceso histórico que tiene múltiples actores y demás cosas que ahora vamos a ver, no es que cualquier cosa es medicalización, porque si no también pierde fuerza explicativa. Nosotros decíamos, con una metáfora no muy feliz, que es como una piña blanda, ¿no? Porque no pega mucho, perdió efectividad. Por eso está bueno esto que plantea Conrad, y de acá lo vamos a levantar, en detenernos un ratito en el concepto. Porque el concepto ya solo, con eso solo ya tenés como un encuadre un poco más power del asunto. La idea más general, más banal, la primera que se suele venir a la mente, hay dos en realidad, pero lo digo por experiencia de haber relevado en otros años, que medicalizar es que algo se vuelva médico. Como que esa es la idea más general que se tiene. ¿Qué es medicalizar? Medicalizar es que algo se convierta en médico. Otra explicación que suele aparecer mucho es que medicalizar es prescribir medicamentos, como si fuera sinónimo de recetar. Digamos que los fármacos tienen mucho que ver con la medicalización, pero no son exactamente lo mismo. Para eso está otro concepto, que es farmacologización, y de hecho podemos decir que puede haber medicalización como proceso sin fármaco. Así que Ojardi, obviamente muchísimos procesos y cada vez más procesos que tienen que ver con la medicalización tienen una pata farmacológica. Pero no crean que porque hay fármaco automáticamente hay medicalización, y a la vez que si no hay fármaco no hay medicalización. Todo lo que tiene que ver, sobre todo en salud mental, porque les digo, salud mental siempre es el faro de la confusión. O sea, salud mental es como aquel reducto donde todo es más complejo. Entonces, si logramos entrar por el lado de salud mental, todo lo demás se nos va a parecer mucho más fácil. En salud mental, les decía, es muy frecuente que algunas terapias no utilicen fármacos o no fármacos como manera primordial, y sin embargo tienen que ver con procesos de medicalización. Por ejemplo, todo lo que son las terapias cognitivo-conductuales. Ahí tenemos una serie de cuestiones que ahora vamos a ver, donde uno podría decir, sí, esto es claramente medicalización, aunque no se trate de fármacos como manera primordial, ¿sí? Entonces, como les digo, ojo con ver que pase el elefante por adelante, pensando que si no hay fármaco está todo tranca, porque puede haber. A la vez, no seamos ingenuos, los fármacos cada vez tallan más en los procesos de medicalización. ¿Sí? Las dos cosas, ¿sí? Entonces, lo más sencillito era eso, que medicalizar es que algo se vuelva médico o que sea prescribir medicación. Empecemos con eso, pero vayamos un poco más allá, ¿sí? Dice Conrad, la medicalización es un proceso por el cual problemas que antes no se definían ni se trataban como problemas médicos, se empiezan a considerar médicos. Esta es una definición que él tuvo más adelante y que también tiene su engaño. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros pensamos en términos históricos, que algo sea médico antes o después también depende del contexto histórico. En la historia, la homosexualidad fue considerada una enfermedad, después dejó de considerarse una enfermedad, en el DSM se retiró, digamos. Eso no quiere decir que no haya gente que te diga que para ellas los putos son enfermos, o las personas gays son enfermas, y lo digo así como lo dicen, ¿no? Pero sin embargo uno podría decir, ahí no es tanto, digamos, no es en una sola dirección.
No es que una vez que algo se medicaliza, queda medicalizado para siempre, y una vez que algo se desmedicaliza, queda desmedicalizado para siempre. En general es un movimiento de flujo y reflujo, porque tiene mucho que ver con la cultura. Es más, a la misma vez, y acá sí les pido que me sigan en este razonamiento, a la misma vez, lo mismo, o sea, un mismo problema puede estar medicalizado y desmedicalizado, porque depende en qué cultura estemos trabajando o estemos pensando. Piensen en algo que no es de salud mental, el embarazo y el parto. A la vez que hay seguimientos ultra tecnologizados, con un montón de diagnóstico por imágenes y cuestiones en el parto y en el embarazo, a la vez hay otra serie de, digamos, de propuestas que son en el sentido contrario, ¿sí? No monitorear, pero sí de propiciar otro tipo de, digamos, de relaciones y de vínculos con lo que tiene que ver con lo que es el proceso del embarazo y del parto. Entonces, para mí es engañosa esta de Conrad, porque parece que hay como un punto de oscuridad donde algo todavía no estaba medicalizado y cuando se medicaliza ya está. Y en realidad hay que pensarlo en el tiempo también, y en el tiempo como en un vaivén. Hay pocos ejemplos de problemas, de clasificaciones que se hayan desmedicalizado. En general el proceso es a una expansión de la medicalización, que ahora vamos a ver qué es, pero yo para que lo entendamos. Pero sí, hay algunos que se han desmedicalizado. Y hay algunos que, como dice Conrad, están en incipiente remedicalización. O sea, en cualquier momento se medicalizan de vuelta. Por eso le digo, ojo con esto. ¿Sí? Esto pasa una forma de pensar los problemas que de ver un problema en particular. Si nos podemos permitir decir, bueno, vamos a ver en la historia cómo algo fue vino, o cómo algo a la vez es y no es medicalizado. Decía que estaba inestable, por eso me quedé callada. Ya eso es una guía para pensar, ¿no? Es más una forma de aproximarse a los problemas. Porque esto que, vieron como, a ver, cuando Durkheim decía, el hecho social no es una cosa, es un proceso. Bueno, esto también es un proceso. La medicalización son procesos, no son cosas que están ahí. Alguien va y te medicaliza, o vos vas y vos estás medicalizado. Lo que se medicalizan son los procesos sociales. Por eso hay que salirse de la idea de que la medicalización es una acción individual, ¿sí? Porque incluso quienes nunca tomaron una medicación, que no debe quedar nadie en la faz de la Tierra, pero pónganle que hay alguno, aún aunque no hayas tomado medicación, estás atravesado por los procesos de medicalización. Piensen en otros procesos muy generales, como pueden ser la urbanización, ¿sí? O la sacralización. Cuando se trata de la urbanización, no está afectada solamente la población que vive en las ciudades. La urbanización como proceso afecta a los que viven en las ciudades y a los que no. La sacralización a los que creen y a los que no. La medicalización es lo mismo, afecta a quienes reciben un diagnóstico, afecta en el sentido de que queda alcanzado. Quienes reciben un diagnóstico, quienes reciben un tratamiento, y quienes no también. Cuando trabajamos el tema de TDAH, insistimos mucho en esta cuestión, porque una cosa es el niño o la niña que recibe un diagnóstico de TDAH, pero también están las docentes, también están los padres, las madres, también están las escuelas, digo, hay un montón de instituciones que no son exactamente la persona que tiene el diagnóstico, pero que si uno piensa el proceso, están todos ahí. Entonces, tratar de desvincular la medicalización de algo que le pasa a alguien. ¿Sí? Es un proceso. Obviamente, algunos están más alcanzados, de manera más fuerte, más encarnada, pero como proceso nos alcanza a todos. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, porque yo me adelanté como 17 diapositivas, así que si hasta acá vamos bien, ya casi liquidamos todo, che. Bien. Ahora sí, habiendo dicho esto, de que pensemos siempre en términos históricos, en términos de vaivén, de dos direcciones, va, viene, bidireccionalidad, hablemos un poco del proceso. ¿Sí? Como les digo, no es un adjetivo, no es que vos, Lara, estás medicalizada, vos, Santi, no estás medicalizado, o voy yo y te medicalizo, ¿sí? No es algo que le pasa a una persona, sino que es un concepto que designa un proceso histórico. Ese descentramiento de lo individual a lo general es bien sociológico, es bien de las ciencias sociales. Si logramos hacer ese descentramiento, ya está, ganamos el 90% del problema. ¿Sí? Lo que no quiere decir que a la gente no le pase, ¿sí? O sea, no es que sea indiferente tener un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Conrad? Dice,
La medicalización es una forma de aproximarse a la comprensión de un problema. No es que sea un hecho en sí mismo, sino es cómo nosotros lo miramos. Si nosotros tenemos, dice, a ver, por ejemplo, ¿estoy o no estoy frente a un fenómeno medicalizado? Veamos, ¿se define como un problema en términos médicos? ¿Se describe con un lenguaje en términos médicos? ¿Se comprende en un marco médico? ¿O se trata con una intervención médica? Si algo de esto pasa, o todo, y por ahí sí, estamos frente a un fenómeno medicalizado, frente a un problema medicalizado. Pero fíjense que acá no está diciendo medicación, porque el tratamiento puede ser un tratamiento farmacológico, pero también puede ser de otro tipo. ¿Ven cómo hay que salirse de esta idea de que medicalizar es medicar, es dar medicamento? Porque si solo miramos el medicamento, nos estamos perdiendo un montón de otros actores, que no tienen que ver con la prescripción. Por eso les decía, el TDAH. Las madres, docentes, ellos no indican medicaciones, sin embargo son parte de estos procesos, ¿no? Y los viven en carne propia, por decirlo así. Entonces, en realidad no es tanto un switch para decir sí, no a la medicalización, sino más bien como si fuera una trama, donde si uno la pasara como un colador, si el problema queda, y no es un problema medicalizado. La trama lo captura, digamos, en términos de comprensión, por eso digo es una matriz de inteligibilidad. Se nos hace comprensible ese problema al pasarlo por la matriz. Pero no es decir sí, no, ni tampoco es 100% o cero. Por eso nada de binarismos acá, nada de reduccionismos o de determinismos. Porque un mismo problema, y ya lo sabemos, a su vez, con el tiempo puede ir variando. Hablamos de homosexualidad como uno de los problemas que históricamente fueron y vinieron. Otro tema es la masturbación infantil. En uno de los libros de Foucault, que se llama Los anormales, él analiza las campañas antimasturbatorias, porque la masturbación infantil se consideraba una enfermedad mortal aparte, ¿no? Y hay toda una explicación de cómo los niños onanistas terminaban muriendo. Y mantener una población sana y que se pueda reproducir con fuerza de trabajo, ya lo sabemos, spoiler alert, es uno de los objetivos de los estados capitalistas. Entonces, el niño que se masturba, además, está desperdiciando vigor físico, pudiendo ser trabajador, soldado, digo, un montón de cosas para la sociedad. Esto, digamos, hoy por hoy, es muy raro que alguien te diga que porque un nene se frota está enfermo. Te dirán que tiene, no sé, alguna cuestión anímica, pero no una enfermedad como si fuese algo, ¿no? La idea de enfermedad, y que va a estar por morirse porque se toca. Pero bueno, no hay muchos ejemplos, ¿sí? No hay muchos ejemplos de desmedicalización. Podemos igual conversar, sobre todo en lo que es el vasto mundo de las discapacidades. Hay una serie de condiciones que se han desmedicalizado para pensarse como, digamos, como diversidades, pero otras no, en otros casos al revés. La idea es que no dejen de considerarse las discapacitaciones, porque de eso depende también la inserción de la persona. O sea, es muy plural el mundo de las discapacidades, por eso no quiero decir ningún ejemplo en específico. Esto se los dejo para que lo miren, es un poco lo que hablamos, no adjetivar, no reducir, ¿sí? La medicalización no es solamente medicar, y no es solamente una cosa de médicos, ¿sí? Medicalización, estamos todos metidos en eso. Y también esto, ¿no? Pensar que hay procesos que sí son medicalizados y otros que no son medicalizados, como que es impropio. La cultura te dirá qué es propio y qué no es propio, porque hay cosas que hoy nos pueden parecer absurdas y en su momento estaban medicalizadas, ¿sí? Entonces, antes de decir que hay un patrón general, ahistórico y único para decir qué es medicalizable o no, ahí hay que abrir un poco más el abanico y pensar más bien en términos de tensiones históricas, ¿sí? Y de luchas también de explicación y de legitimidad para que algo sea o no sea. Digo, caben las generales de cualquier fenómeno social a los fenómenos medicalizados. Eso ayuda mucho, porque si no queda como una idea de decir, bueno, igual eso no es que sea de verdad medicalizado. Mirá, en el medio están dando como piña la medicalización. Solo con que yo diga que no es medicalizado, porque hasta hace 20 años no lo era, eso no ayuda mucho.
es como el que opina desde la casa, ¿sí? En general los fenómenos son muy dinámicos, la tendencia general, insisto, nadie se puede hacer el gilastro con esto, es hacia la medicalización. O sea, hay una expansión, te lo dijo Foucault en los 70, te lo vuelve a decir Conrad ahora, el año pasado, ponele. La tendencia es hacia la expansión. Ahora, puede haber fenómenos que quizás hayan visto como una remisión, y como les dije, homosexualidad es uno de ellos, discapacidades, el parto como parte de las tensiones, ¿sí? Y hay un par más que por ahí podemos pensar también. Todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad está al menos en una puja para no ser considerado enfermedad, ¿sí? Piensen en Asperger y demás, y otras, digamos, otras clasificaciones psiquiátricas. Pero digamos, la letra chica de este diapo, ustedes la miran tranquilas si quieren hacer ese tema. No es mucho más que lo que les dije. En términos de consecuencias, hay un montón de consecuencias, pero yo les diría que, más que nada, yo hablo un poquito acá y después más adelante vuelvo a hablar. Lo que importa, lo digo nada, por cómo me formé y por cómo somos en el equipo. Si, digamos, la cagada más grande es pensar a la medicalización como algo individual. Como en general, digamos, pensar los fenómenos sociales como individuales es la gran cagada, ¿no? Es como decir, entraste mal. Si podemos mantener una lectura de los fenómenos medicalizados como fenómenos sociales, puedo decir que si quieren, váyanse y ya está la clase dada, ¿sí? Porque eso es lo que, digamos, trae el mismo problema que otros. Si vos deshistorizás, si personalizás, si adjetivas, te perdiste un tipo de análisis. Hiciste otro tipo de análisis, un análisis de personas, de características actuales, un análisis individual. La que proponemos acá es otro distinto. Así que las consecuencias más graves serían esas, sería persistir en creer que es algo que le pasa a una persona sola, que le pasa hoy, o que no tiene ninguna relación con la historia, ¿sí? Eso sería como lo más grave. Después lo demás, qué sé yo, lo vemos. Esto un poco lo mencioné, y acá les cuento algo que es muy general. Esto lo tomé de un texto de Conrad, que no está en castellano, y yo lo traigo para compartirlo con ustedes. Lo que vale de acá es el esfuerzo por clasificar, no los ejemplos, porque como dijimos, todas las culturas son distintas, y la cultura nuestra es muy distinta de la yanqui, aunque no parezca, y aunque la globalización y todo lo demás. Entonces, lo que más interesa, me parece a mí, es conversar acerca de las clasificaciones. Los ejemplos son muy distintos. A mi entender, ningún ejemplo está bueno desde nuestra cultura. Pero son los que le pintaron a él, ¿sí? Son los que le parecieron a él, y bueno, desde ahí los miramos. Esto que yo les decía de no es un switch con un on-off, sino una graduación, ¿sí? La medicalización tiene que ver con cómo se piensa un problema. Entonces puede haber problemas totalmente medicalizados, mayormente medicalizados, escasamente medicalizados, o con la medicalización en disputa, ¿sí? Entonces no se trata tanto de que vos digas sí o no, sino de poder entender que algunos factores, por ahí alguno está más medicalizado por el lado de la conceptualización, otro más por el lado de la intervención, otro más por el lado del marco teórico. Entonces, ninguno es 100 o 0. Es algo mucho más fluctuante también. Los casos que él usa, para mí no tienen mucho que ver con nosotros, no nos representan mucho como cultura, pero son los que él usó, ¿sí? Y les digo lo último, los más interesantes son los problemas que tiene la medicalización en disputa. Porque ahí lo que ves es que está insaldado, que todavía es parte de una tensión. Los que ya no discute nadie es como hacer una autopsia. Digo, para el pensamiento social es mucho más interesante enfocarse en un problema o en un fenómeno que tiene diferentes puntos de vista en este momento, me parece, ¿no? Es más interesante, porque ahí también ves cierto despliegue de las fuerzas vivas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, cada cual a sus gustos. A mí me gustan los que están en disputa, pero a ustedes les pueden gustar los que están escasamente medicalizados. Va en gustos, ¿sí? No me detengo en los ejemplos porque, como les digo, podemos pensar en otros. Algo que tiene mucho que ver con la gradación. Esta idea de que las categorías son elásticas. Como les digo, si no estamos hablando de un 100 o 0, podemos pensar que las categorías que se medicalizan van variando en el tiempo. Entonces,
Por ejemplo, una categoría que originalmente era infantil, como puede ser el TDAH, uno puede decir, bueno, se está expandiendo y hoy por hoy hay diagnóstico en adultos. Ahí tenés un movimiento, una elasticidad de la categoría. Otro tipo de cambio tiene, por ejemplo, lo que es la categoría de depresión, que en ciertos, digamos, desde ciertas corrientes, se la va asociando a diferentes estados vitales o instancias vitales. Entonces hay depresión infantil, depresión por duelo, depresión por vejez, depresión por menopausia, depresión por desempleo, digo, hasta vincularse a cuestiones sociales, depresión por menstruación. Entonces, no es ya solo depresión, sino depresión asociada a algún evento, que puede ser vital en términos del ciclo de vida o vital en términos de las relaciones sociales, ¿no? Depresión por la pandemia, vieron que hay muchos casos ahora de post-COVID, se habla mucho de ansiedad post-COVID. Entonces, eso también es una forma de pensar la elasticidad de la categoría, no es rígida, no es dura, una vez que se define ya está, no, para nada, eso va moviéndose. Por eso yo uso los dos casos estos, ¿no? Como, por ejemplo, el TDAH, que surgió siendo infantil y hoy por hoy hay diagnóstico en adultos, o el de la depresión, que la acomodas un poquito y hay depresión para todos los gustos, ¿sí? Eso habla de una capacidad de las categorías de ser elásticas. Hay otros casos, se los dejo para que lo vean para que podamos avanzar. Esto que dijimos, esto es como un mantra, la medicalización no es solamente una cuestión de médicos, ¿sí? Como la urbanización no es solo una cuestión de las ciudades, como la sacralización no es solo una cuestión de los religiosos. El proceso atraviesa de distinta manera a toda la sociedad. Entonces, como decíamos, hay otros actores que están involucrados en los procesos de medicalización. En la sociedad yanqui se habla mucho de consumidores de salud, porque tiene que ver con una caracterización muy en términos mercantiles de lo que son el mercado de la salud. Usando ese concepto uno podría, digamos, seguirlo, pero con críticas, porque hablar de consumidores de salud ya es todo un paradigma, ¿no? Conrad habla de consumidores, mercado de salud, industria farmacéutica, biotecnología, Internet. Internet tiene un rol crecientemente destacado en la medicalización. Desde el momento en que uno puede ir a una página que dice 10 puntos para saber si tenés depresión, Internet es un agente, es un actor. ¿Sí? Desde el momento en que vos podés ir a Internet para leer un prospecto o para conocer los efectos adversos de la medicación que te acaban de indicar, Internet es un actor. ¿Sí? Y digo actor porque no es un actor tangible, también están los actores tangibles, ¿sí? Especialidades médicas, algunas no clínicas, farmacología, ¿sí? Entonces, ¿puedo hacer una pregunta, comentario? las dos. Puede tener que ver también como con la imposición de un paradigma. Por ejemplo, yo consumo muchos podcasts de Estados Unidos y hay mucha publicidad médica, o sea, médica directamente, que ofrece servicios de salud por internet. Por ejemplo, incluso antes de la pandemia, ¿no? Como que Sí, te sí. atienda un médico por internet, que te dé un diagnóstico, o sea, te da tu diagnóstico, te dice, vos tenés depresión, no sé qué, ¿no? Y después también tenés un catálogo en el que podés elegir el tipo de terapia que querés, cognitivo-conductual, gestáltica, ¿no? Y son psicólogos que te ponen a disposición y vos elegís la terapia que querés. O sea, me parece rarísimo. Incluso Sí, hay publicidad de medicamentos en la ese tele. punto es muy interesante, se llama el DTC, También es un montón. Direct to Consumer, ¿sí? Directo al Claro, consumidor. Hay y 3 después, países nada más que tienen esa perdón, legislación. En nuestro país no existe esa posibilidad. Por ejemplo, claro, hay publicidades de medicación que no es bajo receta, porque es de venta libre. Pero ellos tienen canales completos, así como te venden la mini pimer, hay canales que hablan y hay todo es muy interesante, es algo que nosotros trabajamos en el equipo, con Marra también, que tiene que ver con esto, ¿no? Con las publicidades y el mundo de la publicidad. Dentro de los estudios que hicimos sobre TDAH con el equipo, hicimos uno sobre el marketing farmacéutico. El marketing en salud mental infantil. Así que ese artículo, cuando yo les dije de lo que es ampliatorio, miren lo que les interese, eso es una de las cosas que estuvimos sondeando. ¿A dónde iban cuando trataban de organizar una campaña de marketing farmacéutico en Argentina
en salud mental infantil en general, en salud mental, para el TDAH en particular. Después vimos varias capas, porque ahora, por ejemplo, la última capa que encontramos fue que usan mucho metáforas de los alimentos. Entonces por ahí, eso me lo trajo Flavia, me acuerdo. Un blister que parece en M&M, pero es un blister. O sea, tiene M&M adentro, pero es como un blister de remedios. Entonces, digamos, la frontera entre una golosina y un medicamento, pensando sobre todo en salud mental infantil, se empieza a borrar. Otra compañera me trajo una vez unos saquitos de té, que era un antidepresivo. Vos abrías así, había saquitos de té de boldo con el logo del antidepresivo. Otro, un chocolatín. O sea, todas cuestiones donde el alimento es para vivir, ¿no? El alimento es para vivir, no es para curarse de algo. Uno vive, como es un paso anterior. Hay un borroneo ahí de la diferencia entre estar sano y estar vivo, que se está borrando. Porque uno dice, sí, así como para vivir, tomo para vivir, ¿no? Yo tomo tal medicamento, tal cosa. Y estas metáforas de los alimentos es algo muy incipiente, ¿no? Todavía no escribimos nada, pero es algo que notamos de manera sistemática en algunos congresos a los que fuimos, y aparece esto que decís vos, Agustina. Y la cuestión exactamente sobre las publicidades va a hablar Sandra Caponi la semana que viene, con una publicidad del antipsicótico en la década del 50, que el título se llama Mantenga la calma, Keep Her Calm, que es el primer antipsicótico que se utilizó en mujeres y cómo tenía que ver con sobrellevar mejor las tareas hogareñas. Y todas las publicidades tenían que ver con cómo la mujer podía llevar mejor las tareas hogareñas utilizando este antipsicótico. Así que por eso les digo que los temas están muy relacionados. Cada tema, tiramos de cada hilito y hay un montonazo. Así que, bueno, sigo otro poquito más, que tenemos unos 10 minutos más, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, otra característica. Te di una especie de respuesta con algo, Agustina, así. La bidireccionalidad. Esto que decíamos, de flujo y reflujo, que como es un proceso, y este proceso es histórico, como todo proceso que se precie, puede medicalizarse, desmedicalizarse y remedicalizarse. En el tiempo o a la vez, porque para eso son categorías en disputa, ¿no? Es como en el tiempo o a la vez, lo cual añade complejidad al asunto, pero bueno, mejor es saberlo de antemano, ¿no? Y acá les puse algunos casos que son los que conversamos, y puse, la tendencia general es hacia la medicalización. No jodamos, ¿sí? Es la que más se verifica en los estudios empíricos. En general van para ese lado, no para el contrario. Pero digamos que hay algunos casos, como homosexualidad, onanismo infantil, discapacidad y embarazo, que pueden aparecer como ejemplos en disputa, por lo menos. Conrad dice que con neurociencias estamos frente a una inminente remedicalización de la homosexualidad. Él ve un peligro ahí. Él dice, la homosexualidad vía cuestiones más neurocientíficas, neurogenéticas, están con esto de que aparezca el gen de la homosexualidad, el gen de la tristeza, el gen de la timidez. Él dice, cuando entran en esa idea, hay una medicalización como en alarma, ¿no? Porque puede volver a medicalizarse. Digo la homosexualidad como puede ser la tristeza, la timidez. Y después... Sí, escucho. No, quería, como habías puesto ahí del embarazo y del parto, sí. Hay un documental que se llama Bebés del Mundo, que es un seguimiento desde el embarazo de 4 mujeres, una proveniente de Estados Unidos, otra de Namibia, otra de Mongolia y otra de Japón, hasta los 3 años, 2 o 3 años, hace un seguimiento y es súper interesante ver cómo ciertas culturas son mucho más propensas a, digamos, a generar o a ratificar, digamos, estos procesos de medicalización. Es muy interesante, si lo pueden ver, se llama Bebés del Mundo. Y me acordaba una cosita más también que lo habíamos charlado nosotros en la cátedra, esas gomitas que se venden que son vitaminas, que en las farmacias están, sobre todo en Pharmacity, que también con esta idea del caramelo y la vitamina en esa la crema para manos y el antidepresivo. Sí, bueno, hay algo ahí con la comida y los fármacos.
Hasta ahora podemos solo decirles esto, no tenemos ningún paper escrito, ya lo tendremos y lo conversaremos. Quizás no con ustedes o en otro contexto, ¿sí? Pero hay algo ahí dando vueltas. Me parece bastante elocuente. Lo último, una de las últimas cosas, esto de los problemas y tipologías. Vieron que dijimos que la medicalización no es solo cosa de médicos y tampoco tiene que ver solo con las enfermedades, ¿sí? También, ojo con comerse esa curva. Medicalización no es solo mirando enfermedades. Obviamente es más fácil de ubicar ahí, pero también tiene que ver con lo que se llaman comportamientos desviados, con eventos naturales de la vida, que no son enfermedades, ¿sí? Se medicaliza el nacimiento, la menstruación, la menopausia. Esas no son estados de ausencia de salud en sí mismos, ¿sí? Son eventos de la vida. Problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Que por una cuestión de gradación, es como decir, si se pasa de acá ya es depresión, si se pasa de acá ya es TOC, ¿sí? Entonces uno puede decir, timidez, mal carácter, sobrepeso, no digo obesidad mórbida, sobrepeso, ¿sí? Como una cuestión que está medicalizada. Dificultades para quedar embarazada, falta de libido, todas cuestiones como menores, ¿no? O suaves, soft, no son la expresión más dura, son las suaves. Sin embargo, también están alcanzadas por la medicalización. Todo lo que tiene que ver con mejoramientos de la salud también está vinculado a la medicalización. Cirugía, cosmiatría, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del desempeño cognitivo, ¿sí? Ejercicios para la memoria, para hacer las cuentas más rápido. Y esto ya a mí me escapa, por supuesto, mejoramientos del potencial genético o biogénico, ¿sí? Y acá no estamos hablando de enfermedades, por eso ojo con asociar medicalización a médicos, medicalización a fármacos o medicalización a enfermedades. Es mucho más, ¿sí? Es mucho más variado. Y después todo lo que tiene que ver con el riesgo, que para mí es interesantísimo. En algún momento en la materia dábamos una clase sobre riesgo, después lo sacamos para hacer lugar a otros temas. Pero el riesgo es toda esta cuestión no de lo preventivo. Antes que aparezcan los signos, ya actuar. Que en salud mental es un temón, porque en algún momento se barajó el diagnóstico de riesgo de psicosis, por ejemplo. Que es como decir, doy antipsicótico preventivo. Y, digamos, vamos en fila, porque es muy, digamos, se torna muy escurridizo un diagnóstico así. Por eso yo les digo, salud mental es siempre esa frontera compleja, es siempre esa frontera donde cualquier certeza empieza a no ser tan cierta, porque una cosa es decir, cómo prevenir las verrugas, y otra cosa es cómo prevenir la psicosis, ¿sí? Estamos hablando de cosas muy, muy complejas. Pero bueno, para dejarles un poco esta cuestión, ¿sí? De los problemas y tipologías no son solamente enfermedades. Hay también comportamientos que pueden ser disvaliosos socialmente, eventos naturales de la vida, problemas de la vida cotidiana, cuestiones que tienen que ver con mejorar un estado de salud previo, porque la cirugía cosmética no tiene que ver con una disfunción, no es como si te dijera, querer tener una nariz más respingada no es que no puedas respirar, ¿sí? No hay una cuestión funcional, una cuestión estética. Y que les digo que a mí me parece que es un tema que da mucho para mucho, es el del riesgo, ¿sí? Actuar en un estado de presíntoma, esta cuestión preventiva. En salud mental es una delgada línea, porque por supuesto que son necesarias las políticas preventivas, pero hay que tener, digamos, un ojo muy atento a ver cómo se configuran esas políticas preventivas, ¿sí? Porque nada, podemos quedar todos enganchados. Bueno, ahora quedan 2 minutos más. Yo les propongo que en esos 2 minutos conversemos otro poquito, hasta acá cómo vamos, si quieren hacer alguna cosa, y ya la tercera tanda, porque estamos a las 7:20, ya en la tercera tanda nos encarguemos de hablar un poco del práctico, ¿sí? Porque yo creo que todo lo grosso lo sacamos acá. ¿Qué les pareció hasta ahora? Adjetiven, muchachas y muchachos. Yo tengo una duda, que Solo no una. sé si me quedó muy claro. O sea, no entiendo muy bien cuándo arranca la medicalización. O sea, si arranca en un diagnóstico, no hace falta un diagnóstico. O sea, ¿cómo vos definirías, tipo, bueno, hay que empezar medicación porque el punto inicial tiene que ser tal? Sí, como no lo pensamos como una línea recta, sino como esto que te digo, una trama, donde tienen que confluir ciertos factores, esa matriz que tiró Conrad está buena.
porque volvamos a la misma, para no hacer macana, antes que decir con qué empieza, es como si yo te dijera, a ver, tirame un fenómeno acá en el colador. A ver, ¿está definido como problema médico? ¿Está descrito con lenguaje médico? ¿Está comprendido con un marco médico? ¿O está tratado? Porque puede ser una... Yo pensaba en el aborto, tipo cuando leía esto y vos A explicabas. ver, contame, dale. ¿Qué pensabas, Mara? No sé si está muy bien lo que estoy No diciendo. importa, vamos, es la idea. Es la idea. Cuando vos explicabas este cuadro, yo decía, bueno, se definió como un problema, digo, o las personas gestantes lo hemos definido de esa forma, digo, en un marco del capitalismo, de sociedad patriarcal, de esa presión de la mujer madre y demás, y está como en ese lenguaje y está en nosotros. Pero bueno, tal vez no hay un tratamiento, no hay una intervención, o capaz ahora recién arranca, pero digamos que siempre fue un problema, o por lo menos desde, no sé, que yo tengo uso de razón, de que soy chica siempre... Entiendo lo que Yo decís. digo, bueno, ¿es un proceso? ¿No lo es? Entiendo lo que decís. Yo creo que claramente todo lo que tuvo que ver con la interrupción voluntaria del embarazo es un ejemplo destacado para poder pensar estas complejidades en relación a los procesos de medicalización. Lo que sí les quiero aclarar, me queda menos de un minuto, es que la medicalización es también un proceso que tiene que ver con la estratificación social. Vamos, digamos, hay un arco muy amplio entre segmentos de la población que están sobremedicados, sobreterapeutizados, por decirlo así, sobrediagnosticados, y segmentos de la población a los que les falta acceso a medicación, acceso a diagnósticos, acceso a seguimientos. Entonces, la medicalización no es, no es algo malo en sí mismo, si no lo pones en contexto con una situación